Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. La política no ha dejado de ser, en la República Dominicana y en el resto de América Latina, el leitmotiv de la ciudadanía. Prácticamente todo se mueve alrededor de la política. Contrario a otros países en varios momentos en que todo puede estar muy orientado en función de la economía o de otros elementos de una nación, en República Dominicana es permanente, continuo el accionar político. Y cuando no se está en campaña, se está juramentando o en pre-campaña. Pero siempre hay un activismo en la política, en los partidos políticos. En República Dominicana hay íconos de la política, figuras que sobresalen incluso por encima de los partidos en razón de lo que ha sido su propia historia, en esos partidos y fuera de los partidos. Figuras emblemáticas que la gente las ubica más allá de las organizaciones políticas, aunque pertenezcan a una organización política. Hoy vamos a conversar con Rafael Vázquez. A él lo conocen como Fiquito, secretario nacional de organización del Partido Revolucionario Dominicano, pero más allá del PRD, Fiquito. Bienvenido. Gracias, Salvador, y a los amigos televidentes de Cronómetro Político. Fiquito, ¿de dónde viene lo de Fiquito? Eso viene de mi padre, que se llamaba Francisco Vázquez, y le decían Fico. Entonces, de ahí viene el diminutivo de Fiquito. Ya, no tiene nada que ver con tu militancia política. No, ni mucho menos. eso es familiar. Eso es una herencia de papá. Rafael, vamos a empezar un poco por el pasado. José Francisco Peña Gómez. ¿Qué significó José Francisco Peña Gómez en tu vida, en tu historia? ¿Qué significó para ti? No, José Francisco fue lo máximo. O sea, fue mi ejemplo. Aunque yo comencé en el partido con Atuey, siendo asistente de Atuey, que fue un gran líder político también. Incluso vino del movimiento estudiantil con la heroica lucha del 500.000. O sea, Atuey tiene un renombre, pero Peña Gómez, él era lo máximo. O sea, el líder de masa más grande de República Dominicana, su extracción social, su humildad, su desprendimiento con el tema económico, su sensibilidad social, o sea, lo sensitivo que era con los más débiles, y su compromiso con los desposeídos, o sea, su entrega total, su desprendimiento. O sea, esos valores me marcaron mi vida política. O sea, me pusieron un sello de la solidaridad y del compromiso. O sea, con Peña Gómez yo aprendí el trabajo sistemático, la cercanía con la gente, oír a los compañeros y a los compañeros, y siempre está abierto para recibir a esas comisiones que venían del interior del país, a veces solamente con el pasaje de venir, pero para volver no tenían. Y Peña Gómez, que tampoco tenía muchos recursos, todo el que estaba cerca por ahí, Peña Gómez le quitaba el dinero para dárselo a sus compañeros. Y cuando íbamos a las actividades políticas en los barrios de aquí de la capital o en el interior, era lo propio. O sea, él llevaba una cantidad X y ya a las 3, a las 4 de la tarde no tenía un peso. ¿Los repartía? Bueno, a veces teníamos problemas hasta para el combustible. Porque había entregado. Él lo había entregado. O sea, todo ese tipo de actitud y de comportamiento me quedaron a mí un referente. Sobre todo el compromiso, te reitero,
con la persona más vulnerable, socialmente hablando. Tú vienes de la parte alta de la capital, de los sectores más empobrecidos de la capital. Cuando decimos los sectores más empobrecidos, clase media, media baja. Correcto. O sea, esos sectores, por tanto, tu historia está vinculada a las luchas populares también, que era donde se escenificaba mayormente en esos sectores. Correcto. O sea, hay unos años en los cuales la parte alta de la capital, Capotillo, Cristo Rey, Villajuana, Gualey, Simón Bolívar, 24 de abril, 27 de febrero. Esos eran los sectores donde los guandules, donde se concentraba la más alta población, claro. Y al mismo tiempo la mayor pobreza. La mayor pobreza y los mayores reclamos de carácter social. Claro. En esos años, antes del PRD, ¿qué tú hacías en términos de vida y de vinculación social? Bueno, de vida, yo comencé a trabajar a los 16, 17 años, en una imprenta. Jovencito. Sí, un adolescente, prácticamente, en una imprenta. Yo nací en Villa Consuelo, pero de 2, 3 años, mis padres se mudaron para el Ensanche Payá. Ya. Y ahí yo tuve toda mi vida. Incluso en la actualidad yo tengo una fundación. En el Ensanche Payá. En el Ensanche Payá. En el interior J número 10. En la frontera entre el Payá y Gualey. Trabajo social. Trabajo social. Entonces, en la parte social, política, yo era dirigente clubístico. Porque en esa época el movimiento de los clubes culturales y deportivos eran el instrumento, era una especie de trinitaria en los 12 años de Balaguer. Entonces, en ese escenario cultural que se practicaba mucho el baile folclórico, teatro, poesía coreada, deportes, básicamente ajedrez, voleibol, baloncesto, softball, dominó. Entonces yo era miembro, yo era directivo del club Hermano del ITNE, que quedaba en el Ensanche Payá. Sí. Después fui miembro también directivo del club Héctor J. Díaz y miembro de Asocludisna, o sea, la Asociación de Club del Distrito Nacional. O sea, nosotros no... Cuando yo era miembro del MPD. O sea, yo era militante. Entonces, tú la primera... Mi primera militancia política fue en el Movimiento Popular Dominicano. Movimiento Popular Dominicano, que yo era parte de lo que se denominó los comandos clandestinos. O sea, comandos revolucionarios clandestinos. Los CRC. Los CRC. Correcto. Yo era de una célula del Ensanche Payá, Capotillo, 24 de abril. Yo coordinaba esa parte. O sea, llegué a ser militante del MPD. Después ya en el 77 entro al PRD. En el 77 que tú entras al PRD. Al partido en el 77. O sea que en los años más duros de los 12 años de la represión, yo de la lucha MPD, tú eras MPDista. Pero que el MPD, acuérdate que hizo una alianza táctica con el PRD. Sí. Y en la base política del PRD y el MPD era prácticamente lo mismo. Los micromítines que hacíamos relámpagos de 5, 7 minutos, participaban los PRDistas, o sea, la juventud, la JRD era como una extensión del MPD abajo. Y además Peña Gómez y Maximiliano Gómez Moreno tenían una afinidad profunda. Eso facilitaba, obviamente, el intercambio, las relaciones primarias y las acciones conjuntas entre la juventud PRDista y el MPD. ¿Cómo se produce tu vínculo con Peña Gómez? O sea, con el PRD, pero con Peña Gómez. Tú sabes que yo fui el jefe de la juventud de Jorge Blanco. O sea, yo coordiné la JRD, o la juventud de Jorge Blanco. Y era miembro, era de la comisión ejecutiva de la JRD, que éramos 7 miembros nada más. Y solamente era yo de Jorge Blanco. De los 7 miembros de la JRD, el único que era simpatizante de la tendencia de Jorge Blanco era yo. Y los demás eran de Jacobo Magluta, eran jacobianos. Rafaelito Castillo, Luis de Cans,
Nova, Rafael Nova, Sí. esos compañeros que éramos muy amigos, o sea, ahí la diferencia no eran tan profundas, o sea, había un vínculo afectivo muy bueno. Entonces yo era dirigente de la JRD. Entonces hice todo un ejercicio desde los núcleos de la JRD. O sea, yo, estando ya prácticamente graduado de licenciado en ciencia política y viniendo de una militancia MPDista, yo me integré en la estructura inferior del PRD. O sea, yo no fui que a una zona, ni a una dirección zonal, no, yo fui a un núcleo de la JRD. O sea, por eso yo me considero ser un hijo legítimo del PRD, porque yo comencé por el organismo inferior, que era el núcleo de la JRD. Entonces ahí hicimos una vida en el movimiento cultural, en el movimiento político, y con Peña Gómez, yo como tenía una vocación del movimiento clubístico, Peña era síndico, fue síndico de la capital, y nosotros teníamos mucha base social y clubística. Y Peña Gómez, como síndico de China, estaba una serie de útiles o utilerías deportivas. Entonces ese fue mi primer contacto con Peña Gómez. O sea, yo fui del grupo de jóvenes que Peña utilizó, tanto en la capital como en el interior, para a través de los clubes, junta de vecinos, asociaciones de madres, o sea, nosotros entregar esa utilería. Fiquito, poca gente sabe de tu formación. Poca gente sabe que tú estudiaste a nivel universitario ciencias políticas. Sí. Estudiaste en la UAS. Sí. En la UAS. Correcto. Sí. Cuando tú sales de ciencia política ya como profesional, ¿no te llamó la atención otra cosa más que la militancia política? La política, mi vocación ha sido permanentemente política. Yo te dije que yo empecé a trabajar a los 15 años, 16, 17, y terminé siendo, yo trabajé en imprenta, yo en la parte de fotomecánica. Sí. Entonces que la imprenta tiene la parte OCE, que era la parte de impreso, y la parte de la fotomecánica. Yo era el responsable de la fotomecánica. Y yo me fui de ahí en el 77, por ahí, no, en el 76, ganando 350 pesos, que eso eran todos los cuartos del mundo. 350 dólares. Muchas, sí, era mucho y un muchacho. Dinero. Y yo lo dejé para dedicarme a la política. Y ahí fue entonces que en una elección que hubo en la casa de Jorge Blanco, un grupo de jóvenes, tanto de la UAS como de los barrios populares, se eligió el coordinador de la juventud de la capital. Y yo salí electo en esa elección. Entonces yo entonces trabajé con Marcano, José del Carmen Marcano, que es un gran hombre, que era el director de la campaña de Jorge Blanco en la capital. La capital, como tú sabrás, y los amigos televidentes, era el Gran Santo Domingo. Sí, sí. Era todo, de Pedro Brán hasta Boca Chica y de este lado hasta el 12 de Jaina. Correcto. Entonces yo trabajé con Marcano mucho, hasta que ganamos con Jorge Blanco en el 82. O sea, en el 82 yo paso a ser asistente de Atuey de Cans. En el 82. Correcto, en el gobierno de Jorge Blanco. 82, 86, yo fui asistente de Atuey, después fui diputado en el 86, 90. Entonces en el 87 es que yo entro a trabajar con Peña Gómez. En el 87. Correcto, cuando la persecución, Jorge Blanco, Cuervo Gómez, Fulgencio, Michelén, Flores Estrella. Yo estaba en expediente, igual que con Atuey. O sea, yo a mí toda la semana iba a un alguacil y llevaba un acto de alguacil, una intimación. Una intimación. Y yo vivía con unos pantalones cortos permanentes y un bultico para coger para la preventiva. Por si acaso. Sí, porque eso era. Digo, para no perder mucho tiempo, yo tenía mi bulto, mi pantalón corto y como 3 chancletas. Digo, bueno, que no es como ahora. Estaba preparado. Ahora hay un uniforme. Antes era en bolo, como decía. Sí. Bueno, entonces, nada, hicimos. Ahí entonces, en el 87, yo empecé a salir con Peña Gómez. Empezamos a recorrer el país en medio de una persecución terrible. Bueno, todos los lunes, Balaguer tenía
una presentación con una institución, por ejemplo, agricultura, educación, le tocaba ese lunes. Y eso era un paredón, todo el expediente y todo, y preso. O sea, yo salí con Peña Gómez a recorrer todo el país. En el 90, en una reunión en Nueva York de la Internacional Socialista, para hacer un acto a Billy Brandt, ¿tú te acuerdas que Peña era el presidente para América Latina y vicepresidente a nivel mundial? Y Billy Brandt, que fue el primer ministro alemán. Ya estaba en la postrimería de su vida incluso y de su carrera política. Peña Gómez le hizo un acto de reconocimiento a nombre de la Internacional Socialista de América Latina. Y ahí fuimos un grupo de dirigentes a esa actividad, y Peña Gómez intervino a la seccional de Nueva York. En el marco de esa actividad internacional, Peña tomó un tiempo para el tema del partido, como siempre. Sí. Y ahí, bueno, Vicente Sánchez Baré, Darío de Jesús y nosotros, Peña dejó esa comisión para reestructurar el partido. En Nueva York. En Nueva York. La Vicente en esa época se le murió la mamá, lamentablemente, y tuvo que venir. Y Darío era secretario de organización del distrito, también tuvo que retornar. Entonces yo me quedé hasta el 98. Dirigiendo el partido. Tenía que ver con la dirección del partido en Nueva York. Creamos, y no solamente en Nueva York, cuando yo llegué a Nueva York, solamente había una seccional. Nosotros dejamos 14 seccionales. En todo Estados Unidos. En todo Estados Unidos. Incluso parte de las finanzas, tanto de la campaña del 94 como del 96, primera y segunda vuelta, las seccionales de Nueva York fueron una fuente importante de financiamientos. Rafael, en los años 78-82 llega el PRD al gobierno con Antonio Guzmán. Correcto. En los años 82-86 se mantiene el PRD en el gobierno con Salvador Jorge Blanco. Tu tocayo. Mi tocayo. Esos 8 años de gobierno, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo valoras? Esos 8 años que fueron los segundos gobiernos del PRD. Después del 62. Después del 62. El 62, del 20 de diciembre, 7 meses. 7 meses. Y esto, septiembre. Del 78 al 86, 8 años. ¿Cómo tú lo viviste? ¿Cómo tú lo pasaste? ¿Cómo tú lo valoras? Bueno, fue una transición, obviamente democrática. 12 años de dictadura de Balaguer, la Revolución de Abril, los gobiernos de Balaguer, García Godoy, o sea, toda una lucha permanente con los remanentes del trujillismo. Y luego el ascenso del doctor Balaguer por 12 años, muchos presos políticos, muchos exiliados, muchos asesinatos políticos, Otto Morales, Amin Abel, Henry Segarra, y miles, Pichirilo, y decenas de revolucionarios y de PRDistas murieron en ese hostigamiento de persecución política. Entonces, don Antonio asciende al poder, lo primero que hace es que los cuarteles le quitó la militancia política. Canceló todos esos generales que eran cuadros balagueristas, sin hablar del brazo represivo que constituyeron los cuarteles en este país, tanto militares como policiales. Despolitizó los cuarteles. Totalmente. O sea, eso fue un factor fundamental. Segundo, abrió las cárceles de presos políticos. Sí. Eso fue importante. Tercero, los exiliados retornaron al país. Habían decenas de hombres y mujeres con ese frío infernal, sin saber el idioma, sin ningún tipo de recurso, por simplemente tener ideas y políticas diferentes al gobierno de turnos. Todos mis tíos estaban. Claro, y don Antonio hizo la amnistía y hizo también el retorno de los exiliados. Obviamente, esa ley fue del partido. O sea, don Antonio la ejecutó, pero fue Salvador Jorge Blanco, como senador del distrito. El que la auspició. Y fue una creación de él y de Atoy de Cans, que era diputado también del Distrito Nacional. Entonces, pero es obviamente un logro del PRD, de su primer gobierno. Tú sabes que en esa época de don Antonio
a finales del 77 se produjeron dos fenómenos económicos internacionales. La caída de los precios del principal producto de exportación del país, que es el azúcar, en esa época, y el petróleo, que subió de precio. Ahí se creó la OPE, el Sindicato de Productores de Petróleo, la famosa OPE del mundo, y ese sindicato, ese cartel económico, establecieron los precios. Entonces se creó una combinación. Lo que nos ingresaba divisa, que es el azúcar, los precios cayeron. Y la importación, que había que buscar recursos para comprarlo, subían de precio. Entonces eso obviamente trajo una situación difícil desde el punto de vista económico, y la perspectiva de la gente, las aspiraciones, se fueron, no voy a decir a pique, pero hubo una gran frustración. Pero aún así la gente tiene una consideración de que don Antonio fue un gran gobierno. Porque desde el punto de vista político y social, las libertades públicas y políticas, la libertad de tránsito, de asociación, la libertad de expresión, o sea, eso no tiene precio. Entonces el país viene de 30 años de dictadura, más 12. Entonces cuando estas libertades, ¿tú te acuerdas que cuando don Antonio compró las acciones de la Gulf and Western? ¿Tú te acuerdas lo que pasó en ese malecón? Que fue un día de júbilo nacional. Y cuando hizo el aumento salarial también. O sea, obviamente dentro de las limitaciones internacionales, el país tuvo un respiro. Y la gente valoró, y lo sigue valorando. Claro, históricamente. Tú preguntas a donde quiera y quien quiera y te dicen, don Antonio hizo buen gobierno. Claro, y Jorge Blanco le tocó también la parte más difícil, porque ya esa acumulación que venían de los 4 años de don Antonio, con esa combinación de la exportación nuestra baja y la importación alta, eso se fue acumulando. Y el déficit fiscal, el déficit presupuestario, o sea, limitaban la acción social. Sí, económicamente. O sea, no se podía hacer inversión. Económicamente se fue a pique. Claro, pero las grandes reformas y conquistas se hicieron en los gobiernos, en esos 8 años de gobierno del PRD. Incluso la reforma de la justicia, el cimiento fue en esos 2 gobiernos del PRD. Rafael, luego tú entras en otro circuito de la política cuando pasa a andar para arriba y para abajo con Atuey de Camps, que sin lugar a duda ha sido la otra gran figura del PRD. Peña y Atuey. Peña y Atuey. Sí, Atuey era un dínamo que no cuidó, yo soy de lo que entiende, que él no cuidó su imagen política y ese liderazgo para asegurarse de que el PRD funcionara, y eso le afectó en las posibilidades del liderazgo de él. Sí. ¿Qué significó para ti ahora el tú pasar prácticamente del hecho de ser un dirigente del PRD, de un anonimato en el sentido, en el PRD no, pero fuera del PRD sí, andar con una de las principales figuras de la política del país, muy clave en ese momento? El segundo hombre del PRD. El segundo hombre del PRD líder. Y uno de los grandes líderes del país. Sí. No, mira, yo decía, cuando hacíamos más o menos la historia nuestra en el partido, que yo tuve 2 escuelas. La de Atuey, del punto de vista del tiempo, fue Atuey, y luego Peña Gómez. O sea, yo tuve el honor, la honra y la suerte, ¿por qué no?, de convivir muchos años, tanto con Atuey como con Peña. Atuey, que era un gran polemista, un tipo con una gran formación y con sensibilidad. Lo que pasa es que Atuey era muy recio en su personalidad. Y Atuey, porque hay que ser honesto y ser claro, Atuey no era muy trabajador político. A Atuey no le gustaba mucho relacionarse con la masa. Y en política, tú sabes que eso es vital.
O sea, el ADN del político es la masa, es la gente. Y era como decía el propio presidente Mao Zedong. O sea, los grandes líderes se tienen que retroalimentar, es con la base. Pero tal vez eso era el equilibrio entre él y Peña Gómez. No, esa fue la gran debilidad de Atuey. Esa fue la gran debilidad de Atuey. La gran debilidad. Claro, porque incluso Peña, en el 90, aún siendo nosotros el gobierno en el 86, con esa persecución feroz que hizo Balaguer, bueno, trancó a Jorge Blanco, trancó a Cuervo Gómez, que fue ministro de la Fuerza Armada, secretario cuando en el momento, a Flor Estrella, secretario administrativo, se tuvo que ir Fulgencio, se tuvo que ir Michelén, o sea, y varios dirigentes más. Y aún así Peña, en el 90, quería llevar a Atuey de candidato vicepresidencial. ¿Por qué? Por las condiciones que Atuey tenía, por la cualidad que Atuey tenía. Entonces, oye, con todo este expediente, o sea, político. Sí, político. Y tú sabes que Atuey era el apagafuego del gobierno, era el pararrayo, porque era el político, y además el secretario de la presidencia, que es el cargo político del presidente. Y no le importaba su imagen con tal de preservar el partido y el gobierno. Pero Atuey no ligó eso con contacto con la masa. Ese fue el gran error de Atuey. Fiquito, vamos a hacer una breve pausa informativa y comercial, porque habría mucho que saber, las divisiones del PRD, los conflictos en el PRD, el escenario político de la partidocracia, de los partidos en República Dominicana y el presente después de la pausa.